América es el segundo continente más grande de la Tierra, después de Asia. Ocupa gran parte del hemisferio occidental del planeta. Se extiende desde el Océano Ártico por el norte hasta las Islas Diego Ramírez por el sur, en la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico, los cuales a su vez delimitan al continente por el este y el oeste, respectivamente. Con una superficie de más de 43.316.000 km superíndice 2, es la segunda masa de tierra más grande del globo, cubriendo el 8% de la superficie total del planeta y el 28,4% de la tierra emergida, y además concentrando cerca del 12,5% de la población humana. Las mayores aglomeraciones urbanas de América son Ciudad de México, Nueva York, Sao Paulo, Los Ángeles, Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima y Bogotá. Debido a su gran tamaño y sus características geográficas, en algunas culturas, América se divide tradicionalmente en América del Norte, América Central, y América del Sur. Algunos geógrafos consideran a América Central como una subregión dentro de América del Norte. Atendiendo a sus características culturales, se distinguen América anglosajona y América Latina. América fue poblada desde el Asia Oriental y evolucionó durante miles de años sin tener contacto con otros continentes, estableciéndose diversas culturas a lo largo de todo su territorio y generando sus propias revoluciones neolíticas. A partir de la llegada de los españoles en 1492, el continente estableció un intercambio social y ecológico significativo con Eurafrasia. Toponimia. Su nombre proviene del navegante y cosmógrafo florentino Américo Vespucio, para referirse a las costas de la actual Sudamérica, consideradas como un nuevo mundo desconocido por los antiguos. Vespucio, navegante de origen florentino que realizó algún viaje al servicio de España, fue probablemente el primer europeo en sugerir que esas tierras eran en realidad un continente nuevo y no parte de Asia como pensaba Cristóbal Colón. Con el tiempo, este topónimo se aplicó al resto del continente. La primera vez que se utilizó el nombre, América, en Europa para designar las tierras a las que llegó Colón fue en un tratado titulado Cosmographia e Introductio, redactado por Matthias Ringman y otros para acompañar al Planisferio Mural Universalis Cosmographia, dibujado por el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller en Saint-Dié des Vosges. En dicho mapa el nombre, América, aparecía sobre América del Sur, todavía separada de América del Norte por un estrecho paso interoceánico. El continente aparecía rodeado por el mar y perfectamente diferenciado de Asia, con banderas castellanas y leyendas que indicaban que aquellas tierras habían sido descubiertas per mandatum regis Castel. En el texto se corregían las concepciones ptolemaicas incorporando los descubrimientos de españoles y portugueses, y titulaba al nuevo continente América en honor a Américo Vespucio a quien tanto el tratado como el mapa atribuían el descubrimiento. Siguiendo la línea de los otros continentes con nombre femenino, se latinizó el nombre del explorador y se feminizó, resultando América. Gracias al desarrollo de la imprenta, las denominaciones de Waldseemüller se divulgaron rápidamente en los círculos científicos de Europa. Para referirse a las islas y toda la masa continental del hemisferio occidental, el geógrafo de origen flamenco Gerardus Marqueitar usó la misma palabra América por primera vez en sus trabajos cartográficos con un mapa del mundo editado en el año 1538. Por otro lado, la monarquía española denominó jurídicamente a sus posesiones americanas como reinos castellanos de Indias. La corona británica las llamó Indias Occidentales. Etimología de Américo. En cuanto al nombre Américo, en italiano Amerigo, es una variante del nombre germánico Emaric, de etimología incierta. Su segundo lexema ric, poder, es común a otros nombres y no plantea dudas. El primer elemento puede ser hermen, entero, en este caso sería una forma de hermenrico, el poderoso, o bien, amal, trabajo, una variante de amalarico, poderoso en su trabajo, o, incluso heim, hogar, patria, en cuyo caso es otra forma del nombre Enrique, el jefe del hogar. Otras hipótesis. Se han propuesto otros orígenes para el nombre América,
pero carecen de evidencia y resultan improbables desde el punto de vista histórico o filológico. Las dos hipótesis más difundidas son que el nombre proviene de un mercader de Bristol, Richard ap Emerick, o Amerique, es decir, el hijo de Meurig, quien habría financiado el viaje de Juan Caboutou a Terranova en 1497 o de una región llamada Amerique, originalmente Ameristiquique, lugar de viento, en la lengua mayense de la región, ubicada en el interior de la actual Nicaragua, la cual poseía grandes recursos de oro que habrían descubierto tanto Colón como Américo Vespucio, y que incluso este último habría cambiado su nombre en honor a dicha zona ya que dicho nombre no figura en ningún registro antes del año 1500. La creencia de que Richard Amerique fue uno de los principales financiadores del viaje de Caboutou se difundió desde finales del siglo XX, sin embargo no existe ninguna evidencia en tal sentido. Por el contrario, la investigación actual no posee un solo dato que lo relacione con el viaje o el barco de Caboutou. En cuanto al nombre Amerisque, parece ser posterior al mapa de Waldseemüller, no habiendo registro del mismo hasta el siglo XIX. Nombre indígena. Los indígenas americanos carecieron de un nombre para el continente, modernamente se han reivindicado antiguos nombres nativos como denominaciones autóctonas, entre ellos el mencionado Amerisque en lengua quichea yala, usado por la etnia Kiuna y Semnáhuac por los aztecas. En otros idiomas. Desde el siglo XVIII en la literatura y la prensa de habla inglesa, comenzó a ser usado para designar a las 13 colonias británicas de América y, desde 1776, a los Estados Unidos de América. En inglés es frecuente distinguir entre América, la mencionada nación estadounidense, y Américas el continente en su conjunto. Este uso incorrecto se ha difundido desde el siglo XX a otras lenguas e incluso a publicaciones en español. La Sale, en su Diccionario Panhispánico de Dudas, recomienda evitar el uso de americano como sinónimo de estadounidense. Historia. Hasta las últimas décadas predominaba la teoría del poblamiento tardío que sostiene que el ser humano llegó a América desde Siberia hace unos 12 a 14 mil años ingresando a través del puente de Beringia durante las glaciaciones burmienses. Sin embargo, más recientemente científicos de distintas áreas han cuestionado cada vez con mayores evidencias la teoría anterior dando forma a una nueva teoría del poblamiento temprano que sostiene no solo un poblamiento muy anterior, sino la utilización de otras rutas alternativas a Beringia para ingresar desde Siberia, Mongolia e incluso otros lugares de origen. En América se produjeron dos revoluciones neolíticas independientes de las sucedidas en África y Asia, una en Mesoamérica alrededor del año 8000 AC, y otra en la región andina de Sudamérica en el 3500 AC. Entre el 4000 y el 3000 AC se formaron los grandes grupos lingüísticos indoamericanos. En América se desarrollaron importantes civilizaciones, como Caral, los Anasaasi, los indios Pueblo, Quimbaya, Nazca, Chimú, Chavín, Paracas, Moche, Huari, Lima, Zapoteca, Mixteca, Totonaca, Tolteca, Olmeca y Chibcha, y las avanzadas civilizaciones correspondientes a los imperios de Teotihuacán, Tiahuanaco, Maya, Azteca e Inca, entre muchos otros. Existen constancias de la llegada y asentamiento de la cultura vikinga en Eleanse Auxiliary Meadows, en la actual Terranova alrededor del año 1000. Fue la primera proveniente del actual territorio europeo, aunque existen teorías que sostienen presencia anterior. Erik el Rojo habría establecido las primeras colonias en Groenlandia en el año 985. A partir de la llegada de Cristóbal Colón, la introducción de nuevas enfermedades como la viruela produjo una catástrofe demográfica que algunos investigadores estiman hasta en la muerte de un 93% de la población. En ese marco, algunos imperios europeos conquistaron y colonizaron una parte del continente ocupada por culturas y civilizaciones ya asentadas. España derrotó a las grandes civilizaciones azteca e inca y estableció su imperio a lo largo de toda la costa del Pacífico y la cuenca del Río de la Plata, mientras Portugal colonizaría la franja costera de lo que hoy es Brasil. Francia estableció algunas colonias en la franja costera atlántica desde la actual Canadá hasta el norte de Brasil.
El Reino Unido se estableció en la costa oriental de Norteamérica y en algunos sectores de la costa caribeña. Países Bajos y Dinamarca establecieron colonias en pequeñas islas del Caribe y Rusia finalmente conquistó la zona de Alaska. Los jesuitas organizaron en la región del Alto Paraná una red de misiones ciudades, habitadas exclusivamente por sacerdotes e indígenas guaraníes con uso exclusivo del idioma guaraní, de gran autonomía, que fueron consideradas como un estado dentro del Imperio español. Hay que señalar también que la conquista europea fue rechazada en diversas partes del continente. Varios pueblos originarios resistieron exitosamente las invasiones europeas sobre vastos territorios, y mantuvieron el dominio sobre ellos hasta fines del siglo XIX. La Araucanía, la Patagonia, la llanura pampeana, el Mato Grosso, la región amazónica y las grandes praderas del oeste norteamericano, permanecieron bajo el dominio de naciones como la Mapuche, Uros, Het, Ranquel, Vichy, Cam, amazónicos, algonquinos, Hopi, Comanche, Inuit, etc. Las enfermedades introducidas por los europeos, como la viruela, causaron la mortandad masiva de las poblaciones originarias y un colapso demográfico que según algunos investigadores superó el 90% de la población total. También se instalaron en América del Sur repúblicas de pueblos de origen africano que lograron huir de la esclavitud a la que habían sido reducidos por los portugueses, como el Quilombo de los Palmares o el Quilombo de Macaco. Después de 3 siglos de dominio colonial, los pueblos americanos comenzaron a declarar su independencia reclamando su derecho para organizarse como estados nacionales, enfrentando militarmente a las potencias europeas, abriendo de ese modo el proceso mundial de descolonización. Las primeras en hacerlo fueron las 13 colonias británicas mediante la Revolución estadounidense que dio origen a los Estados Unidos de América, en 1776, organizando un nuevo tipo de sociedad a partir de conceptos políticos novedosos como independencia, constitución, federalismo y derechos del hombre. En 1804, los esclavos de origen africano de Haití se sublevaron contra los colonos franceses, declarando la independencia de este país y creando el primer estado moderno con gobernantes afroamericanos. A partir de 1809, los pueblos bajo dominio de España llevaron adelante una guerra de independencia hispanoamericana, de alcance continental, que llevó, después de complejos procesos, al surgimiento de varias naciones, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En 1844 y 1898 el proceso se completaría con la independencia de República Dominicana y Cuba, respectivamente. En 1816, se conformó un enorme estado independiente sudamericano, denominado Gran Colombia, y que abarcó los territorios de los actuales Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador y zonas de Brasil, Costa Rica, Guyana, Honduras, Nicaragua y Perú. La república se disolvió en 1830. En 1822, Brasil se organizó como monarquía independiente, el Imperio del Brasil, al disolverse el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarva, hasta 1889 cuando la monarquía fue abolida para establecer una república. Por su parte, Estados Unidos y Gran Bretaña negociaron en 1867 un proceso de independencia con restricciones para Canadá, que se fue consolidando durante el siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX, debido a la presión del proceso de descolonización impulsado por las Naciones Unidas, varios pueblos del Caribe obtuvieron su independencia de Gran Bretaña, Belice, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. Simultáneamente, se independizaron Surinam de los Países Bajos y Guyana del Reino Unido. En la actualidad, aún existen varios pueblos y territorios bajo dominio colonial británico, francés, neerlandés y danés.
Tras su emancipación, los países de América han seguido un desarrollo dispar entre sí. Durante el siglo XIX, Estados Unidos se afianzó como una potencia de carácter mundial y reemplazó a Europa como poder dominante en la región. El siglo XX vio incrementarse la diferencia en el desarrollo de Norteamérica con respecto al resto del continente. Así, mientras Estados Unidos se convirtió en superpotencia mundial desde mediados de siglo, América Latina y el Caribe se conformó como la región con mayor desigualdad social del mundo, incluyendo países, como Haití o Bolivia, que registran índices de desarrollo que se encuentran entre los más bajos del planeta. Entre los acontecimientos políticos más importantes de la historia contemporánea de América se encuentran la Revolución Mexicana, la Guerra Fría que opuso frontalmente a Estados Unidos y la Unión Soviética y llevó a una sucesión de dictaduras en América Latina, y la Revolución Cubana. En las décadas de 1960 y 1970 la aparición del rock and roll, como resultado de la fusión de culturas afroamericanas y su difusión mundial, y de movimientos juveniles radicales, llevaron a un profundo cambio cultural. A partir de la década de 1980 la concentración de empresas y universidades y las innovaciones tecnológicas producidas en el Silicon Valley en California, convirtió a la región en eje de la sociedad de la información. Desde fines del siglo XIX, los países de América buscaron conformar un sistema de unidad panamericana resultando en la creación de la Organización de Estados Americanos en 1948. Por otra parte, desde fines del siglo XX, los países de América han intensificado esfuerzos para integrarse subregionalmente en diversas instancias como la UNASUR, el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, el Sistema de la Integración Centroamericana, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, el CARICOM y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Geografía física. El continente americano corresponde a la segunda masa de tierra más grande del planeta, después de Eurasia. Tiene una extensión aproximada de 42.978.000 km superíndice 2. Se extiende de norte a sur desde el Cabo Columbia en el Océano Glacial Ártico hasta las Islas Diego Ramírez, ubicadas en el paso de Drake que separa al continente americano de la Antártida. Su punto más oriental corresponde a la punta de Seixas en Brasil, mientras que el más occidental corresponde a las Islas Comendador Bering en las Islas Aleutianas, junto al estrecho de Bering que separa a Alaska del continente asiático. Está compuesta por tres subcontinentes, América del Norte, América Central y América del Sur, y un arco insular conocido como las Antillas. De acuerdo a las teorías de la deriva continental y de tectónica de placas, lo que sería América del Norte y América del Sur habrían permanecido durante millones de años separadas. Después de la división de Gondwana y Laurasia, ambos subcontinentes habrían viajado hasta sus actuales posiciones, quedando unidos por Centroamérica, un puente de tierra surgido entre ellos por acción de las placas tectónicas, que fuera primero un arco insular y más tarde se convirtiera en tierra continua. El punto más delgado de esta unión lo constituye el Istmo de Panamá, formado hace 3 millones de años. Otro arco insular, las Antillas, constituyen una segunda conexión entre los subcontinentes. Subdivisiones y zonas geográficas. Relieve. En el territorio americano, las placas de la corteza terrestre en su desplazamiento desde el centro del Atlántico hacia el oeste, forman el cordón montañoso del borde occidental de América, producto del proceso de subducción de la placa del Pacífico. Está compuesta básicamente por una serie de altas cordilleras en la costa occidental, producto del choque de las placas continentales con la oceánica, y llanuras en las zonas orientales donde se ubican las dos cuencas fluviales más grandes del mundo, la del río Mississippi en Norteamérica y la del río Amazonas en Sudamérica. La costa, aunque en gran parte es regular, presenta tramos desmembrados principalmente en sus extremos, dando origen a las islas del Ártico canadiense y Groenlandia en el norte, y Chile y Tierra del Fuego en la zona austral. Otros grupos de islas importantes corresponden a las Islas Aleutianas en el extremo noroccidental, las Antillas en el Mar Caribe, las Islas Galápagos en medio del Océano Pacífico y las Islas Malvinas en el Atlántico Sur. Aparte del macizo brasileño y el escudo guayanés, el macizo montañoso,
separado de una franja de relieve montañoso como es la cordillera de los Andes. El complejo montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta es considerado el macizo montañoso más grande del mundo, ubicado cerca de un litoral costero, el cual se eleva abruptamente desde las costas del Mar Caribe hasta alcanzar una altura de 5.775 metros en sus picos nevados, ubicados a tan solo 42 kilómetros de este. Hidrografía. La mayoría de los ríos de América discurren de los sistemas montañosos de Occidente y se distribuyen en las vertientes de los océanos glacial Ártico, Océano Atlántico y Pacífico. En la vertiente del Atlántico fluyen los ríos más largos, formando importantes cuencas que favorecen en todas las maneras a los habitantes de esas zonas. En América del Norte se pueden identificar ríos de las tres vertientes existentes: el río Mackenzie, que desemboca en la vertiente ártica; los ríos Yukon, Colorado y Columbia son los ríos más largos de la vertiente del Océano Pacífico, mientras en la vertiente del Atlántico destacan el río Bravo del Norte, el sistema Mississippi-Missouri y el río San Lorenzo. De todos ellos destaca el Mississippi por ser el más largo y con la cuenca más grande en esta zona del continente, siendo el principal río de los Estados Unidos. En los lagos, sobresalen los de la región de los Grandes Lagos, donde se encuentran los lagos Superior, Huron, Michigan, Ontario y Erie. Todos los lagos anteriores comparten un sistema lacustre de origen glacial, cuyas aguas se acumulan principalmente debido a los deshielos invernales. Estos lagos están comunicados por ríos, canales y esclusas, desembocando en el Atlántico a través del río San Lorenzo. En América Central, los ríos son cortos y corresponden principalmente a la vertiente atlántica. Estos ríos cumplen varias funciones, sirviendo incluso como fronteras, tal es el caso de los ríos Segovia o Coco, el río Lempa y el río San Juan. En esta zona, los lagos también son de menor extensión, destacando los lagos Nicaragua, Managua y Gatún, este último, construido por el hombre, ubicado en el Canal de Panamá, al cual le proporciona el agua necesaria para que los barcos salven las diferencias de nivel. Ya en América del Sur, reaparece la vertiente del Pacífico, aun cuando los ríos de la vertiente del Atlántico son más largos e importantes. Destacan en la parte sur del continente los ríos Orinoco, el sistema Paraná-Río de la Plata y el Amazonas. El río Amazonas es el río más caudaloso y más largo del mundo, y forma la cuenca hidrográfica más grande del planeta. Dentro de los lagos más importantes de América del Sur se cuenta con el lago de Maracaibo, el Titicaca, el Popó y el Buenos Aires / General Carrera. Las cataratas del Iguazú constituyen el sistema de cataratas más grande del mundo. El 80% de los saltos, incluida la Garganta del Diablo, se encuentran en territorio argentino. El 20% restante pertenece a Brasil. El acuífero Guaraní es la reserva de agua subterránea de mayor superficie en todo el planeta, ubicado en grandes porciones territoriales de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Flora y fauna. La flora y la fauna de América es muy variada y diversa por su gran extensión territorial y diversos ecosistemas, climas y biodiversidad, siendo así el continente con mayor biodiversidad del planeta. América del Norte. En cuanto a la flora de América del Norte, espacio en el cual se encuentran los Estados Unidos, Canadá y México, podemos encontrar pino, caoba, cedro, conífera, cactus, agave, en fin, más de 17.000 especies de plantas vasculares y más de 1,800 especies de plantas con flores. En lo que concierne a la fauna de América del Norte, en este continente cuenta con una gran diversidad, en él se encuentran más de 400 especies de mamíferos, casi 1000 especies de aves, más de 500 especies de reptiles y anfibios y unas 100.000 especies de insectos. Cabe destacar los osos, águilas, pavos, focas, bisontes americanos, lobos, serpientes, entre otros. América Central continental. En América Central, la flora está representada por representaciones de especies de América del Norte y de América del Sur, además de especies endémicas y exclusivas del territorio, con más de 44.000 especies de plantas,
Sus principales especies representadas en la flora son Anouna macroprofilata, Gliricidia sepium, Mammea americana, Manilcara zapota, Pithecillobium dulce, Myrciaria florabunda, pinos, caoba, aguacate, guayaba, tamarindo, palmeras, guineos, cereza, piñas, Couma macrocarpa. Lepanthes guatemalensis y Titonia rotundifolia. La fauna de América Central cuenta con grandes cantidades de mamíferos que son más comunes en Guatemala, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. Principalmente se encuentran venados, jaguares, pumas, colibríes, torogoces, quetzales, zopilotes, tapires y guacamayas. Los animales más comunes en América Central son quetzal, rana verde, armadillo de 9 bandas, cocodrilo americano, mono aullador negro, jaguar, tapirus, oso hormiguero, águila arpía, el puma y el tapir. El Caribe o las Antillas. En el Mar Caribe, donde está ubicada la isla de La Española, Cuba, las Bahamas, Dominica, Granada, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Jamaica, San Martín y otras islas. En cuanto a la flora del Caribe, se encuentran especies de árboles y plantas que pasan los más de 13.000 especies distintas, de los que 6.500 son endémicas de la zona. Las más conocidas son Olea europaea, el Chrysophyllum cainito, el guayacán, la ceiba, la caoba. Originariamente Cuba se encontraba llena de una espesa vegetación, que ha sido degradada para desarrollar la agricultura. No obstante, existen muchos programas para el cuidado y mantenimiento de estos bosques, que albergan gran diversidad. Las maderas preciosas de Cuba son muy cotizadas. La fauna del Caribe o las Antillas está compuesta por 450 especies de peces, 600 especies de aves, 500 especies de reptiles, 170 especies de anfibios y 90 especies de mamíferos. Los más conocidos son la barracuda, el mero, la morena, las cortacubas, el canario del manglar y la garcita verde, la amazona puertorriqueña, la yacutinga y la paloma sabanera, la iguana verde y la iguana azul, la iguana de Mona, la iguana rinoceronte, la carey, el coqui dorado, el delfín, el manatí, el almiquí y diversas especies de murciélagos, y la ballena jorobada como especie migratoria. Otras especies como la foca monje del Caribe se han extinguido durante los últimos siglos por la acción directa del hombre. América del Sur. En la zona del sur de América, se ubican los Andes y la costa, la Sierra de Perijá y el macizo de Guayana dentro de la cuenca del río Orinoco, las Amazonas y Gran Chaco. Esta zona del continente es sumamente rica en floras, cuenta con bosque seco, tropical, templado, árido y húmedos. Las especies más conocidas en Sudamérica son el alerce, ciprés de la cordillera, ciprés de las Guaitecas, el huililaguán, el yeuque, Saxegotaea, y la araucaria, Notophagus, entre ellos el coigue, el lenga y el ñire, la pisía, el ciprés, el pino, la ceiba, el yagrumo, el guamo, el caobo, bejucos, especies de bromelias y otras de epifitas. En fin, existen más de 44.000 especies de plantas diferentes. También existen, en las zonas andinas del norte subcontinental, zonas de páramo que albergan especies vegetales nativas únicas en el mundo, bromeliáceas, criptógamas, arbustos como los 7 cueros, helechos y otros, que favorecen la conformación de cuerpos de agua, como lagos y lagunas, que sirven de ricos nacimientos de agua y alimentan cuencas y ríos tan importantes como la del Orinoco y el Amazonas. América del Sur alberga especies como pingüinos, zorro colorao, hornero, flamenco, ballena flanca austral, jaguarete, puma, tucán, otaria flavescens, cóndor andino, chiguires, osos hormigueros, váquiros, nutria gigante, serpientes de cascabel, cuaimá piña, a la vez que iguanas, morrocoy, toninas, grandes reptiles como la anaconda verde, el cocodrilo del Orinoco, el caimán de anteojos, otros mamíferos como el manatí, manatí amazónico,
oso frontino, ocelote, zorro vinagre, zorros, tapires perezosos, zarigueyas, a armadillos y los venados. Clima. Debido a la extensión considerable de norte a sur, este a oeste, América cuenta con casi la totalidad de los climas existentes. Entre las costas de México, el oeste de Nicaragua y el sur de Brasil, se desarrolla el clima cálido en las llanuras costeras y laderas de montaña. El clima intertropical lluvioso y la selva son característicos de gran parte de Centroamérica, de la llanura amazónica y de las islas del Caribe, mientras en la costa atlántica de Colombia, Venezuela y Guyana se desarrolla una zona de sabana. En las zonas subtropicales cercanas a la latitud 30 grados se ubican zonas áridas, de características desérticas como el desierto de Sonora y el de Atacama, mientras en la Patagonia se desarrolla un clima desértico frío. El clima templado se extiende en las latitudes medias y subidas de montaña, principalmente en la vertiente atlántica. El clima templado con lluvias a lo largo del año se extiende en las franjas costeras de Canadá, Alaska y sur de Chile, produciendo zonas de bosque mixto, mientras el templado con lluvias en verano es el clima más extendido sobre el continente, principalmente en la porción sudeste de Estados Unidos, centro de México y sudeste de Brasil. El clima mediterráneo se encuentra en California y el Valle Central chileno, generando un estilo de vegetación conocido como chaparral. Por último, los climas fríos se extienden a lo largo de los extremos del continente en las cercanías de los polos, especialmente en Norteamérica. La tundra se encuentra a lo largo de gran parte de Alaska y Canadá, y en el extremo sur sudamericano, por efecto de altura en la puna andina y gran parte de las zonas montañosas. Finalmente, el clima polar se encuentra en Groenlandia y el clima frío por la altura en las zonas montañosas de las Rocosas y de los Andes. Geografía humana. Atendiendo a sus características culturales y económicas, el continente se puede dividir en América Latina y América Anglosajona. A su vez, América Latina se puede dividir entre Hispanoamérica, Brasil y la América francófona. América Anglosajona, ubicada al norte, está conformada por dos grandes países, Estados Unidos y Canadá. En ellos que se habla principalmente el idioma inglés y se profesan mayoritariamente religiones protestantes, con la excepción de algunas regiones de habla francesa y religión católica en Canadá. Ambos tienen alto porcentaje de población urbana. En el aspecto económico son países con grandes valores de Producto Interno Bruto total y por habitante, una economía tempranamente industrializada y muy altos índices de desarrollo humano. En esta zona se puede incluir Groenlandia, relacionada con Dinamarca, de lengua también germánica que comparte algunas de las características mencionadas. América Latina, ubicada al sur, con países donde se hablan principalmente castellano y portugués y se profesa mayoritariamente la religión católica. Tiene mayores porcentajes de población rural que EU y Canadá. En sus economías tiene un mayor peso el sector primario o extractivo. La mayoría de los países está escasamente industrializado o solo recientemente industrializado salvo en los casos de México, Brasil y Argentina con una industria pujante y en desarrollo que en el resto de los países de la zona, menores valores PIB per cápita y menores índice de desarrollo humano. La ubicación, los pequeños países y dependencias de lengua y tradición no latina del Caribe y la zona tropical es un asunto en discusión. Por sus características lingüísticas y culturales, países como Bahamas, Belice, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago y otros países de las pequeñas Antillas pueden incluirse en América anglosajona. Sin embargo, hay la posibilidad de incorporación del Caribe al concepto de América Latina por sus relaciones históricas comunes, por formas de desarrollo cultural similares. Así se incluiría al Caribe inglés y neerlandés. Estos países y dependencias comparten la realidad económica del resto de América Latina. Desde este último criterio habría un límite claro entre las dos Américas que sería la frontera entre EU y México y el estrecho de Florida que separa EU de Cuba. Demografía. Es el tercer continente más poblado después de Asia y África, también es uno de los menos densamente poblados,
ello debido a su gran superficie. 3/4 partes de la población vive en ciudades. Características de la población. Diversidad de género. Etnografía. La población americana está constituida por 1.000 millones de habitantes aproximadamente, descendientes de 3 grandes grupos étnicos, así como por el mestizaje entre estos, amerindios y esquimales, europeos y suponiendo a su vez, el mayor grupo étnico americano, y africanos subsaharianos descendientes de esclavos. Hay también descendientes de otros inmigrantes, más recientes, sobre todo asiáticos, tanto del Medio como del Lejano Oriente. Si bien es cierto, en mayor o en menor medida todos los países del continente poseen ascendencia europea, esta es mayoritaria en países como Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Costa Rica y Brasil. En algunos de estos países, cuyos habitantes fenotípicamente tienen rasgos europeos predominantes, se ha observado que bajo pruebas genéticas poseen porcentajes pequeños de sangre amerindia y africana. Los problemas raciales en América han ido descendiendo a lo largo de la historia, especialmente en forma legal, ya que la esclavitud ha sido totalmente abolida en todos los países. No obstante, existe racismo hacia minorías de origen amerindio, africano o asiático en varios países de poblaciones predominantemente blancas. Por otro lado, los países donde la población mayoritaria es de ascendencia mixta o mestiza serían Paraguay, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua, Ecuador, México, Chile y Colombia. En el caso de México y Honduras se suele tomar a la población indígena hispanizada o de ascendencia predominantemente indígena como mestizo. En Venezuela la población mestiza es casi la mitad de ese país, en otros países como Belice, República Dominicana, Perú, Guatemala y Bolivia los mestizos alcanzan 2/5 de la población de esos países. Los países donde el porcentaje de amerindios tienen una importante influencia en la población son de mayor a menor Bolivia, Perú, Guatemala, Ecuador y México. En naciones como Uruguay, Cuba, República Dominicana y Haití casi no existen grupos indígenas nativos actualmente. El aporte indígena fue absorbido por la mayoría étnica de cada país en el momento de haber perdido la lengua materna. Por su parte, el aporte africano se encuentra presente con mayor fuerza en Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Cuba, República Dominicana, Belice, Brasil, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Mientras tanto, en países como Chile, El Salvador, México, Guatemala, Paraguay y Argentina el aporte africano fue absorbido por la mayoría étnica de cada país, sin embargo conservan minorías importantes. Países como Estados Unidos, Canadá, Perú y Brasil poseen comunidades poblacionales de ascendencia asiática considerables, así ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Seattle, Vancouver, Toronto, Lima y San Pablo tienen barrios enteros donde esta comunidad se consolida étnicamente. Por último, países como Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile, Venezuela y Argentina poseen comunidades de origen árabe importantes, principalmente las que provienen de Líbano, Siria, Jordania y comunidades sefardíes. Idiomas. El número total de idiomas de América sobrepasa con creces las 5 centenas, entre idiomas, dialectos y patois. Los principales idiomas son los correspondientes a los instaurados por los colonizadores europeos, seguidos por los idiomas de las principales culturas amerindias. El español es hablado por más de 400 millones de personas, concentrándose principalmente en México, Centroamérica y Sudamérica. Existen además importantes comunidades hispanohablantes en Estados Unidos, Canadá y un poco en Brasil y algunas islas del Caribe. El inglés es hablado como lengua materna por más de 350 millones de personas. Es el idioma más hablado en Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana, y otras antiguas colonias o dependencias británicas en las Antillas Menores y el Atlántico Sur. Es oficial en Belice y Puerto Rico donde está presente como segundo idioma oficial.
En la costa caribeña de América Central es común encontrar dialectos de origen inglés, principalmente criollo, que son conocidos como patois o lenguas costeñas. Algunos ejemplos son el mecateliu costarricense, el criol nicaragüense y el beliceño. El portugués en América es el idioma oficial únicamente de Brasil, con más de 200 millones de hablantes. Existen colonias importantes de inmigrantes brasileños y portugueses en Estados Unidos, Canadá y Venezuela, aunque muy minoritarios. El francés es hablado en América por más de 20 millones de francófonos. En Norteamérica se habla en Canadá, en donde es idioma oficial, hablado principalmente en las provincias de Quebec y en Nuevo Brunswick, en las islas San Pedro y Miguelón, en donde también es idioma oficial, y en parte de los Estados Unidos. En la región de Centroamérica y el Caribe, es oficial en Haití y en varias islas de las Antillas Menores, como en los departamentos franceses de Guadalupe y Martinica, y en las islas de San Martín y San Bartolomé, y además se habla en Dominica y Santa Lucía. En Sudamérica, es oficial en el departamento francés de la Guayana Francesa. El quechua es la lengua indígena más hablada, con más de 12 millones de personas. También es la más internacional de las lenguas originarias americanas, pues se habla en media docena de países. Es oficial en Bolivia y en el Perú, en las zonas en que esta lengua predomina. También lo habla una considerable minoría en Ecuador, el sur de Colombia, todo el norte de Argentina y el norte de Chile. Junto al quechua, el aymara es también oficial en Bolivia, mientras que en el Perú solo lo es donde prevalece. Asimismo, el aymara constituye la primera lengua de un 18% de la población de Bolivia, y es el principal idioma amerindio del sur peruano y el norte chileno. También hay hablantes de esta lengua en el norte de Argentina. El criol es una lengua criolla basada principalmente en el francés, que es hablada en Haití. En Estados Unidos, República Dominicana, Bahamas y Turcas y Caicos hay un número considerable de inmigrantes haitianos que lo hablan. El guaraní es hablado por más de 7 millones de personas, principalmente en Paraguay, donde es idioma oficial. Diversos idiomas nativos se hablan en la zona de Mesoamérica, como el náhuatl, el quiché, las lenguas mayenses, el zapoteco, el mixteco y el purépecha, entre otras. El neerlandés es hablado en Surinam y es lengua oficial en las islas de Aruba, Bonaire, Curazao, San Martín, San Eustaquio e Saba. En el territorio de Groenlandia es oficial el groenlandés. Algunas otras lenguas poseen un importante peso demográfico sin ser oficiales, entre ellas. El mapudungún es la lengua nativa hablada por cerca de 440.000 mapuches en Chile y Argentina. El bayú o guajiro es una lengua indígena hablada por algo más de 400.000 personas en Colombia y Venezuela. El papiamento es una lengua criolla hablada en las islas de Aruba, Bonaire y Curazao. Diversos idiomas, como el alemán y el italiano, son aún hablados por los inmigrantes que llegaron a América durante fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. El alemán es hablado predominantemente en la región sur de Brasil, sur de Chile y en algunas regiones de la Argentina, Costa Rica, Perú, Paraguay, México y Venezuela, entre otras. El bajo alemán es hablado en Paraguay, Costa Rica, México, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Belice y Bolivia. El italiano es hablado en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, México y Ecuador. El véneto es hablado principalmente en México y Brasil. El portuñol es un pillín hablado en las zonas fronterizas de los países hispanohablantes con Brasil. La mezcla de los idiomas español y portugués dan lugar a la variante llamada portuñol. El japonés es hablado, en mayor grado, en Estados Unidos, en el Brasil y en el Perú, que son los países que albergan a la mayor cantidad de inmigrantes japoneses, aunque también lo hablan en los países con pequeñas colonias japonesas. El chino es hablado, principalmente, en el Perú, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Costa Rica y Venezuela y, en menor medida, en otros países del continente, como Colombia, Chile, México y Argentina.
El galés es hablado en la patagónica provincia argentina de Chubut. El croata es hablado en Chile por la gran comunidad de inmigrantes que habitan en las regiones de Antofagasta y Magallanes. El idioma auxiliar esperanto es hablado por unas 300.000 personas en países de todo el continente, con concentraciones notables en Brasil, Argentina, Perú, Chile, Costa Rica, México, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Cuba en América. Los idiomas más estudiados como segunda lengua son, el inglés, en los países hispanófonos y francófonos, y, el español y francés, en los países anglófonos. Religión. Históricamente, antes de la llegada de la colonización europea, la totalidad de la población era politeísta, con importantes rituales de origen maya, quechua, azteca, olmeca, etc. Con la llegada de los europeos, el cristianismo fue introducido en América, mientras el paganismo precolombino fue poco a poco desapareciendo. Existen todavía pequeñas minorías practicantes en países como México, Perú, Bolivia y Guatemala. No obstante, a medida que los europeos traían esclavos africanos, se incorporaban otros rituales paganos como la santería, el vudú, etc., que tienen fuerte presencia en países como Estados Unidos, Brasil, Haití, República Dominicana, Cuba, Colombia y Panamá. Desde las últimas décadas del siglo XIX la mayoría de los países no tienen religión oficial. Hoy en día, el cristianismo es la religión mayoritaria en todos los países del continente americano, pero con diferente manifestación. La religión principal dentro del cristianismo y de todo el contexto religioso de América, es el catolicismo. Históricamente, los países católicos han sido América Latina y del Caribe, mientras la América anglosajona eran protestantes. Sin embargo, Canadá, pese a ser un país autodenominado anglosajón, la religión católica es la mayoritaria porcentualmente. De mayor a menor, los países donde el catolicismo es profesado por más de un 60% de la población serían Paraguay, Ecuador, México y Perú, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Argentina, Colombia y Panamá, República Dominicana, Brasil y Costa Rica, los países donde entre un 50 a 59% de su población es católica serían de mayor a menor Nicaragua, Chile, El Salvador, Honduras, y Haití, si bien los países donde es la creencia más grande pero menos del 50% serían Guatemala, Cuba, Uruguay, Belice, y Canadá. En el caso de Estados Unidos, la población católica representa un cuarto de la población de ese país. El segundo grupo cristiano más grande es el protestantismo, y es la religión mayoritaria en Estados Unidos, Jamaica y Guyana. En Estados Unidos los estados del suroeste pertenecen a la Iglesia Bautista, mientras Nueva Inglaterra a la Iglesia Anglicana, los estados de Dakota del Norte y Dakota del Sur a la Iglesia Metodista y el noroeste tiene presencia de iglesias neopentecostales. Canadá fue en décadas anteriores un país protestante para la primera mitad del siglo XX, aunque el catolicismo volvió a agarrar auge en la década de 1960, volviendo a ser un país católico como lo fue en el siglo XIX. Sin embargo, el protestantismo en ese país representa casi el 30%. En el caso de América Latina, la población protestante es minoría, aunque es creciente y agarra fuerza en esos países. Por ejemplo, Guatemala cuenta con un 40% de protestantes, seguido por Honduras con un 35%, Belice 33,2%, El Salvador 30%, mientras países que superan el 20% serían Nicaragua 26,5%, Puerto Rico 24%, Haití 23%, Brasil 22,2% y Colombia 21%. Caso contrario, los países menos protestantes son Argentina con 9%, Paraguay 8%, México 7,4%, Ecuador 6% y Cuba 5%. En países como Brasil, Haití, Colombia, Cuba y Panamá se suele mezclar los rituales del vudú y de la santería con el catolicismo, así como en México, Ecuador, Guatemala,
Perú y Bolivia se mezclan rituales indígenas junto con el catolicismo, denominando a cada uno un sincretismo religioso. Cabe mencionar que la secularización ha avanzado en la sociedad, principalmente en los países más desarrollados de la región o con alta democracia. Los países donde la población que se declara atea o agnóstica está elevada por más del 40% son Cuba 45% y Uruguay 40,5%, en Canadá alrededor del 30,7% se declara sin religión, mientras en Chile van casi por la cuarta parte de ese país. Otro país donde hay un incremento notable de número de ateos o no creyentes es Estados Unidos con un 18% seguido de cerca por Argentina donde una encuesta nacional dice que el 15% no tiene religión siendo el segundo grupo más grande después de los católicos. En contraste, los países donde casi toda su población es religioso son Paraguay 98%, Puerto Rico 97%, Haití 96%, Bolivia 96%, Ecuador 95,5% y Perú 94,9%. Debido a la inmigración del Medio Oriente y Asia Oriental, existen minorías de practicantes del islamismo, judaísmo, budismo, confucianismo, la fe baí, entre otras religiones. Geografía política. América políticamente se divide en 35 países independientes y 23 dependencias de países europeos y de Estados Unidos. Además hay 4 territorios integrados en Francia y que por tanto son parte de la Unión Europea. Los estados americanos nacen a finales del siglo XVIII y principios del XIX como resultado del proceso bélico de descolonización de potencias como Reino Unido, Francia, España y Portugal. Finalmente el territorio caribeño logró la independencia entre finales del siglo XIX y el siglo XX. Organizaciones internacionales y regionales. Los estados americanos se hallan integrados en la ONU, siendo casi todos los estados americanos miembros fundadores de dicha organización. En el ámbito económico los estados americanos son miembros del Fondo Monetario Internacional, salvo Cuba, y de la Organización Mundial del Comercio, aunque Bahamas tiene estatus de país observador. Ecuador y Venezuela forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En materia de justicia y seguridad todos los países americanos están integrados en la Interpol. En el caso de la justicia internacional 3 países no han firmado ni ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Mientras son 3 los firmantes que aún no lo han ratificado. En el resto de países acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para juzgar casos de crímenes contra la humanidad. En caso del movimiento de países no alineados, son 26 naciones americanas las que forman parte de esta organización en favor de la neutralidad. Como organizaciones transcontinentales entre América y Europa encontramos la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para fomentar la democracia, los derechos humanos, el control de armas y la seguridad. También la organización militar OTAN, en ambos casos los países americanos miembros son Canadá y los Estados Unidos. Existen otras organizaciones de tipo transcontinental como la OCDE en 1961 a la que se adhirieron países como Estados Unidos y Canadá, México y recientemente Chile o el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que aglutina a Estados Unidos, Canadá, México, Perú y Chile por América. Asimismo, en este ámbito transcontinental destaca el Plan Colombo para fomentar el desarrollo económico y social de 27 países. Durante la Guerra Fría se creó la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, bajo el auspicio de Naciones Unidas, con el objetivo de mantener la seguridad y la paz en el Atlántico Sur. Así por iniciativa de Brasil se unieron 3 sudamericanos y 21 estados africanos más. En 1975 se creó Estados de África, del Caribe y del Pacífico para, a través de varios acuerdos luchar contra la pobreza junto a la Unión Europea que trabaja por medio del Fondo Europeo de Desarrollo. Forman parte de esta organización todos los estados de la Comunidad del Caribe más República Dominicana y Cuba. La Unión Europea trabaja a través de la firma de acuerdos económicos con el CARIFORUM exceptuando a Cuba.
A nivel regional, los Estados americanos se agrupan en la Organización de los Estados Americanos con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. Cuba fue expulsada de la organización en 1962, tras el triunfo de la Revolución cubana. En 2009 fue readmitida. En el aspecto económico existe dos instituciones regionales financieras importantes. Por un lado el Banco Interamericano de Desarrollo y por otra parte el Banco de Desarrollo del Caribe. América se caracteriza por múltiples organismos regionales que buscan la integración económica, social y política. El problema radica en que muchos de esos organismos terminan por superponerse en las actividades que realizan y en los objetivos que persiguen. Destaca la CELAC, que promueve la integración y el desarrollo de los países de América Latina y del Caribe, siendo interlocutor internacional en sus relaciones con la Unión Europea en las cumbres CELAC-EU. También el continente cuenta con la Asociación Latinoamericana de Integración, fundada en 1980 con el objetivo de crear un mercado común. El sistema económico latinoamericano y del Caribe para coordinar una política económica común frente a otros organismos internacionales. En 1964 se creó el Parlamento Latinoamericano para representar a todas las tendencias políticas democráticas del continente. Está compuesto por todos los estados salvo los estados caribeños, Estados Unidos, Canadá y Guyana. Existen también dos organizaciones que se contraponen tanto en los principios económicos rectores como también podemos hablar de los principios políticos. Por un lado está la Alianza del Pacífico, formada por México, Chile, Perú y Colombia, que buscan la vigencia del Estado de Derecho, de la democracia, del orden constitucional y del libre mercado. En contraposición está la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, que es una organización internacional fundada en 2004, y formada por países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en doctrinas de izquierda. Forman parte de esta organización Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, Dominica, Ecuador, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam y San Vicente y las Granadinas. En América podemos hablar de varios grupos regionales según el área geográfica. En América del Norte está Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los tres estados más importantes de la zona, Canadá, Estados Unidos y México. En América Central existe un importante desarrollo de integración con la Organización de Estados Centroamericanos, que fue ampliada al Mercado Común Centroamericano y al Sistema de la Integración Centroamericana, incluida la República Dominicana, con mecanismos como el Parlamento Centroamericano. El área caribeña está centralizada por la Comunidad del Caribe, que engloba a 15 naciones caribeñas cuyo objetivo es fomentar la creación de un mercado único y cooperación con otros estados vecinos. También existe una asociación de estados del Caribe al que pertenecen los 31 estados ribereños con el objetivo de fomentar la integración económica, la conservación natural del Caribe y el desarrollo de sus miembros. Finalmente está la Organización de Estados del Caribe Oriental, integrando a varios países antillanos que comparten el dólar del Caribe Oriental. En América del Sur destaca principalmente UNASUR, que pretende conseguir una integración similar a la alcanzada en Europa en América del Sur, y que engloba a todos los estados suramericanos. También se halla Mercosur, con el objetivo de crear un arancel común y una zona de libre comercio entre sus miembros, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Venezuela. Asimismo, está la Comunidad Andina, que engloba a países con vínculos culturales andinos y que busca coordinar políticas económicas y sociales. Finalmente podemos hablar de organizaciones que comparten afinidades culturales, como la Organización de Estados Iberoamericanos, que engloba a los países iberoamericanos más España y Portugal. La relación de esta Comunidad Iberoamericana de Naciones viene definida por las cumbres iberoamericanas que se celebran anualmente a partir de 1991, aunque desde 2014 son bianuales. O de desarrollo sostenible, como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Estados soberanos.
Datos de superficie y población consultados en The World Factbook archivado el 10 de mayo de 2013 en Wayback Machine. Dependencias. Los territorios aquí expuestos dependen de otra nación en áreas como defensa, relaciones exteriores o comerciales. Los territorios dependientes de países de la Unión Europea están catalogados como países y territorios de ultramar, que no forman parte de la Unión, sino que tienen un estatuto de asociados a los Estados miembros desde el Tratado de Lisboa. Datos de superficie y población consultados en The World Factbook. Actualizados 1 de junio de 2016. Territorios americanos integrados en estados no americanos. Los territorios asignados a este grupo pertenecen a la región ultraperiférica de la Unión Europea como parte indivisible de un estado de la Unión Europea. Datos de superficie y población consultados en The World Factbook. Actualizados 1 de junio de 2016. Economía. En exportaciones e importaciones, en 2020, Estados Unidos fue el segundo exportador más grande del mundo y el mayor importador. México fue el 10º mayor exportador e importador. Canadá fue el 12º exportador e importador más grande. Brasil fue el 24º mayor exportador y el 28º mayor importador. Chile fue el 45º mayor exportador y el 47º mayor importador. Argentina fue el 46º mayor exportador y el 52º mayor importador. Colombia fue el 54º mayor exportador y el 51º mayor importador, entre otros. La agricultura del continente es muy fuerte y variada. Países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, México y Argentina se encuentran entre los mayores productores agrícolas del planeta. En 2019, el continente dominó la producción mundial de soja, caña de azúcar, café y maíz. El continente también produce casi el 40% de naranja, cerca del 37% de piña, cerca del 35% de limón y cerca del 30% de algodón, entre varios otros productos. En ganadería, América también tiene producciones gigantes. En 2018, el continente produjo alrededor del 45% de la carne de vacuno del mundo, aproximadamente el 36% de la carne de pollo del mundo, y aproximadamente el 28% de la leche de vaca del mundo, entre otros productos. En términos industriales, el Banco Mundial enumera los principales países productores cada año, sobre la base del valor total de la producción. Según la lista de 2019, Estados Unidos tiene la segunda industria más valiosa del mundo, México tiene la 12ª industria más valiosa del mundo, Brasil tiene la 13ª industria más valiosa del mundo, Canadá tiene la 15ª industria más valiosa del mundo, Venezuela la 30 más grande, Argentina fue la 31 más grande, Colombia el 46º más grande, Perú el 50º más grande y Chile el 51º más grande, entre otros. En la producción de petróleo, el continente tuvo 8 de los 30 mayores productores mundiales en 2020, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Argentina. En la producción de gas natural, el continente tuvo 8 de los 32 mayores productores mundiales en 2015, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Trinidad y Tobago, México, Venezuela, Bolivia y Brasil. En la producción de carbón, el continente tuvo 5 de los 30 mayores productores mundiales en 2018, Estados Unidos, Colombia, Canadá, México y Brasil. En la producción de vehículos, el continente tuvo 5 de los 30 mayores productores mundiales en 2019, Estados Unidos, México, Brasil, Canadá y Argentina. En la producción de acero, el continente tuvo 5 de los 31 mayores productores mundiales en 2019, Estados Unidos, Brasil, México, Canadá y Argentina. En minería, el continente tiene grandes producciones de oro, plata-cobre, platino mineral de hierro, zinc, molibdeno, litio, plomo, bauxita estaño, manganeso,
antimonio, níquel, niobio, renio, yodo, entre otros. Posición económica por país. Ranking hecho por el Banco Mundial. Entre 2011 y 2016. Monedas. Población extranjera por país.